14ko bilkurako akta onestea. Onartutzat emango dugu eta bigarren puntura pasako gara. Eba Etxea dispositiboa. Mila, aurrera mesedez. Kaixo, arratsaldeon. Paso a informaros en qué consiste el dispositivo Eba Etxea y cuál es el procedimiento a seguir en este momento. Como sabéis, el dispositivo Eba Etxea, anteriormente denominado dispositivo del frío, se mantiene activo durante todo el año, pero sí que nos parece conveniente en este momento y por las fechas en las que estamos volver a recordar cuándo se activa y cuál es el procedimiento que seguimos. Se activa cuando desde Euskalmet se prevé una temperatura nocturna de 8 grados o menos, entre las 9 y las 7 de la mañana del día siguiente. Como sabéis, es el centro Subía quien lo activa y comunica a través de un correo electrónico cuando se activa. Ya el año pasado durante este año hemos introducido un cambio, y es que el dispositivo Eba está destinado a personas que residen en Irún de forma habitual, empadronadas o no empadronadas, pero que cuentan con arraigo en nuestro municipio. Al mismo tiempo, personas que no cumplen esta condición, pero se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, pueden ser atendidas dentro del dispositivo. Nos referimos a personas mayores, personas que aun no siendo del municipio, empadronadas o sin arraigo, tienen o sufren algún problema de salud, personas con menores acompañados de personas adultas, mujeres o alguna otra situación de vulnerabilidad o de excepción que así se valorara. Durante todo este año, la verdad es que hemos valorado y valoramos de forma positiva cómo se ha llevado a cabo y cuál ha sido el procedimiento, porque podemos decir que la mayoría, prácticamente la totalidad de personas que se encuentran en esta situación y que durante la bajada de temperaturas no tienen un sitio donde pernoctar, son alojadas en el centro Subía. Y, al mismo tiempo, cuando el centro Subida, en alguna ocasión, o sobre todo cuando se trata de personas como las que he mencionado, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, son alojadas en alguno de los centros hoteleros con que contamos en nuestro municipio. Las prestaciones que se brindan a las personas que entran y son beneficiarias de este programa es pernocta, duermen en un lugar seguro, se les proporciona cena y desayuno, servicio de lavandería y se les ofrece servicios de higiene personal y productos para tal efecto. Os paso a comentar algunos datos respecto a cuál ha sido la atención de noviembre, desde que se ha puesto en marcha, aunque lleva todo el año, pero cuando ha sido necesario su puesta en marcha y su activación. De noviembre a esta fecha, hasta 15 de diciembre, ha sido operativo durante 12 noches. Llevamos contabilizadas hasta el 15 de diciembre, como os digo, 37 pernoctas y han sido 17 personas diferentes las que se han beneficiado del protocolo y de este programa. ¿Vale? Honekin, ¿vale? Bukatu dut. Eskerrik asko, Mila. Por recordaros, el último dispositivo del frío, tal cual, el que conocíamos de antes, por última vez se activó en noviembre de 2021, que estuvo activo hasta abril del 22, y en mayo dimos a conocer el dispositivo Eba Etxea, que es el que ha comentado Mila, en el que está durante todo el año funcionando y que se puede activar en cualquier momento dado en las condiciones que ha comentado antes. Galderaren bat? Ondo, hurrengo puntura pasako gara, hirugarrena, voluntariak erakartzeko eta sustatzeko kanpaina. Mila, mesedez. Vale. Esta actuación nace a raíz de una enmienda presentada por el PNV para captar personas voluntarias en nuestro municipio que quisiera realizar esta actuación, esta actividad de voluntariado en las entidades que funcionan en nuestro municipio.
Nos parecía muy oportuno porque la realidad es que estamos en un momento de crisis respecto a contar con personas que quieran en su tiempo libre, ¿no?, realizar tareas de voluntariado. Nos parecía muy oportuno incrementar, potenciar, sensibilizar hacia la necesidad de realizar actuaciones de voluntariado. Y tenemos que decir que es verdad que en nuestro municipio contamos con alrededor de 1000 personas que trabajan de forma voluntaria en diferentes ámbitos. Alrededor de 60 entidades son las que funcionan y que se nutren de estas personas que os he comentado. Y nos parecía adecuado poner en marcha esta campaña. Además, es importante porque, como hemos comentado en alguna otra comisión informativa, hemos realizado ese estudio sobre el tercer sector, el funcionamiento del tercer sector en nuestro municipio, y una de las consecuencias a las que llegábamos es que las entidades a las que habíamos preguntado y a las que habíamos estado con ellas comentaban que estaban detectando que había una falta de personas voluntarias que pudieran trabajar en estas entidades. También, a la hora de poner en marcha esta campaña de fomento del voluntariado, hemos contactado con la plataforma de voluntariado de Guipúzcoa, Guisaldes, quien la verdad es que nos ha proporcionado la sugerencia de cómo les parecía que teníamos que poner en marcha esta campaña. Nos hemos dejado guiar porque son expertos y su experiencia en este sentido, la verdad es que así nos lo decían, ¿no?, seguir un poco sus indicaciones. Con ello, hemos puesto en marcha una campaña muy mediática en redes y en publicidad para llegar a toda la población, a personas jóvenes y no tan jóvenes que pudieran disponer de tiempo libre para realizar esta tarea de voluntariado. La campaña se ha puesto en marcha el 12 de diciembre y permanecerá hasta el 23 de diciembre. Se han distribuido 120 carteles, 3000 dípticos como este, ¿vale? Se han repartido en CBA, polideportivos, centros sociales de personas mayores, en dependencias municipales, en comercios locales. Se han puesto en marcha cuñas de radio en euskera y castellano, publicidad en 10 marquesinas de la ciudad, publicidad en las pantallas del centro comercial Mendíbil, porque nos parecía que era un lugar pues, con mucho tránsito, ¿no?, que iba a tener mucha afluencia de personas durante esta época navideña. Aparecerá también en la revista Irúnero. Se insertará también en una campaña Spotify dirigida a un perfil de personas más jóvenes, de las que no nos queríamos olvidar. Se ha llevado en colaboración con el área de juventud también una campaña en Instagram, en Gazteartean, para poder llegar, como os decía, a este público, a estas personas más jóvenes. Y además se mantendrá la publicidad en la página web del Ayuntamiento, ¿vale?, y en banners. Se ha contado para ello con el trabajo de la empresa local, de la agencia local Imago, que cuenta con gran experiencia en este ámbito. Se ha querido dar mucha importancia a lo local, porque al final lo que necesitábamos y lo que perseguíamos es que personas de nuestro municipio se interesaran por esta actuación. No os he comentado, pero voy a dejar algún folleto si queréis, pero aparece en el díptico una imagen de nuestro municipio, porque nos parecía que podía ser más cercano. Se ha contactado y nos parecía importantísimo contactar con todas y cada una de las entidades del tercer sector que funcionan en nuestro municipio para hacerles llegar la campaña, para que la conocieran, para poder captar sugerencias respecto a su puesta en marcha. Se les envió una carta firmada por el delegado. La verdad es que lo han valorado muy positivamente el que se les tenga en cuenta. Y creo que con esto he dado la información que queríamos proporcionar. Gracias, Mila. Son 15 días de campaña y, bueno, veremos los resultados. Espero que mucha gente se anime. Galderaren bat, oharren bat. Bai, Lander. Bai, arratsaldeon. Esatea bakarrik kanpaina ondo planteatuta dagoela, behintzat gure taldeak hala ikusten du.
Eta bi gauza, uste dugu positiboa dela gizalderen eskuetan jarri izana, ze, beraiek esperientzia dakate eta lan ona egiten dute Gipuzkoa mailan, eta bestalde niri personalki gustatu zait hirugarren sektoreko entitateak zerrendatzea eta kontaktuak jartzea, ze, horrela hiritar bakoitzak edo parte hartu nahi duenak, zuzenean jarri daiteke kontaktuan eta voluntariotza hori egin. Beraz, ondo planteatuta dagoela, hori batik bat esan nahi nuen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Lander. Eta hurrengo puntura pasako gara, laugarrena, valoración de la campaña 25N y del programa Beldur Barik. Eta puntu honetan ere, Milari emango diotitza. No hace mucho tiempo, en esta misma comisión informativa, dimos cuenta de las acciones que con motivo del 25N se iban a llevar a cabo y también de la campaña Beldur Barik. Nos parecía por lo menos dedicar unos minutos de esta comisión informativa para dar cuenta de cómo han transcurrido las actividades. Se programaron un total de 22 actuaciones y lo importante es que se contó con la colaboración de 5 asociaciones de mujeres feministas de nuestro municipio: Bidasoa aldeko elkarte feminista, Gaurko Andreak berdintasunaren alde, Argoiak parean, Usoa, Txingudiko elkarte feminista. El programa comenzó el 3 de noviembre y finalizó el 3 de diciembre, un mes de actividades, repleto de actividades. La verdad es que no se trata de volver a recordar todas y cada una de ellas, pero quizás me detengo en hacer énfasis en la concentración del día 25 de noviembre, donde a las 12 del mediodía, como sabéis, nos concentramos aquí en la Plaza San Juan. Hubo más participación de lo habitual. Nos pareció muy importante que personas, centros educativos que habían participado en la anterior concentración, justo ese mismo día, pero a las 11, la concentración convocada por los centros escolares, vinieron, y la verdad es que eso hizo que, que el público fuera más numeroso y que la participación fuera más notoria, Sobre todo es positivo, no solamente por el número de personas que nos concentramos a las 12, sino también porque contribuye a crear sinergias entre ambos movimientos, entre ambas concentraciones. La campaña contra la violencia de género, financiada por el Pacto de Estado, ha tenido un gran impacto. Sabéis que se han llevado a cabo carteles, guías como estas, y que creo que en la anterior comisión informativa no las teníamos editadas, pero 5 guías editadas en 5 idiomas: castellano, euskera, árabe, rumano y francés, donde el lema de este año, la campaña, era: no solamente es violencia los golpes, no solamente es violencia la violencia física, sino que también hay otro tipo de violencia, la violencia vicaria, la violencia psicológica, la violencia en cuanto a la imposibilidad de administrarse económicamente por parte de muchas mujeres. Los folletos se repartieron en recursos municipales, en centros escolares, en centros de salud. Los carteles se pusieron en comercios de nuestro municipio, carteles en las marquesinas. La verdad es que creemos, porque así nos lo han hecho saber, ha sido una campaña de un gran impacto visual, que es lo que perseguíamos, y la verdad es que estamos francamente satisfechas del resultado. Respecto a la campaña Beldur Barik, sabéis que se han realizado talleres con los centros de educación secundaria obligatoria. Se ha terminado ya, todos los centros han participado, a excepción del centro Erain. Han participado 71 aulas, más de 1.500 alumnos y alumnas. El concurso Beldur Barik hemos contado con una alta participación, 23 vídeos para las 3 categorías. Mucha calidad, la verdad es que detectamos una mejora en cuanto a la calidad del mensaje, de la imagen. Y el espectáculo Irún Beldur Barik también, la que tuvo lugar en el Amaya, con un lleno el Amaya casi lleno completo, con presencia de muchos y muchas de vosotras, desde el ámbito político también, y una diversidad artística que la verdad es que resultó muy positivo, la jornada. ¿Vale? Honekin ya, vale. Eskerrik asko, Mila.
Galdera, horren bat. Pasamos al quinto punto, dación de cuentas de resoluciones de alcaldía, delegaciones y junta de gobierno local. En este punto no hemos recibido ninguna consulta, así que pasaríamos al sexto, ruegos y preguntas. Lander, Mercedes. Las buenas costumbres no hay que perderlas. Yo tengo varias preguntas. Bueno, voy a ir de una en una. Hemos visto que en las resoluciones ha quedado desierta la convocatoria de 2 becas con respecto, bueno, las 2 becas de investigación en el ámbito de exclusión social. En su momento, cuando lo anunciasteis en esta comisión, lo valoramos positivamente, pero bueno, nos ha llamado la atención que haya quedado desierto. No sé si podéis hacer alguna lectura de eso, del por qué. A mí, más que llamar la atención, lo que me ha hecho es entristecerme, porque la verdad es que es el primer año que sacábamos la beca, no es como las demás becas que están consolidadas y que cada año o cada 2 años se sacan automáticamente, y me imagino que hay una falta de arraigo de este tipo de becas en la ciudad. Entonces, a mí me gustaría que, tal y como se comentó cuando se presentó, que se dieran más oportunidades presentándolo otra vez, pero sí que es verdad que se ha quedado desierta y bueno, me parece muy triste porque sí que me parecía una beca muy interesante y necesaria. Igual, por añadir algo, David, a tus palabras, ¿no? La verdad es que detrás de la convocatoria os aseguro que ha habido un trabajo importante y arduo. Era la primera vez que realizábamos este proceso y la verdad es que era la primera vez, no contábamos con experiencia anterior y ha habido mucho trabajo detrás. La verdad es que nos ha entristecido no contar con participación. Os aseguro que hemos intentado motivar, sensibilizar, persuadir a muchas a entidades con las que trabajamos habitualmente, pero no ha sido posible, ¿vale? Tampoco hay una razón, es decir, que les parecía a todo el mundo con las que hemos comentado y contrastado, les parecía muy interesante, pero bueno, así ha sido. Quizás podría ser por la cuantía económica, pregunto, ¿eh? No, vale. Quería igual confirmar eso. A nosotros también nos han entristecido, ¿eh? Creemos que son iniciativas muy positivas y novedosas y bueno, pues que quede desierto, pues es una pena. Paso a la segunda pregunta. Vale. La segunda pregunta tiene que ver con qué grado de ocupación tienen en estos momentos las viviendas municipales de emergencia, más o menos, un porcentaje. Siempre que hago este tipo de preguntas suele ser las ocupaciones van variando, pero la verdad es que trabajamos para que todos los pisos estén llenos y así están. Sé que hace nada hemos tenido una familia que se ha ido y lo que vamos haciendo es jugar, eso es. Van entrando y van saliendo. Entonces, la ocupación ahora mismo, pues sé que hay una familia que se ha ido, con lo cual hay plazas, pero que se va a llenar en cuestión de días. Vale, entiendo que todos los pisos están llenos. Entonces. Tenemos el 100%. Vale. Es que ricasco, Tercera cuestión, esta la hice por escrito, pero no se me ha sido contestada por ahora y es una pena porque ya ha pasado el plazo de presentación de enmiendas. El asunto es que cuánto dinero se destina para las viviendas tuteladas para personas en situación de exclusión social y cuántos euros se destinan para Housing First. Porque en el borrador de presupuesto, tal y como me confirmó el delegado, estaban los dos conceptos mezclados. Si se me puede contestar ahora. Así es, están los dos conceptos mezclados. De hecho, como te comenté, y de hecho se contestó a la primera pregunta escrita y además bien argumentada, es que la deficiencia que tenemos en cuanto a cumplir el decreto de cartera en cuanto a vivienda tutelada es una prioridad. En cuanto lleguemos a cubrir ese cupo, Housing First se pondrá en marcha, el proyecto Housing First. Sí, entonces vamos a llegar al cupo, al mínimo de personas que nos requieren y algún número más en cuanto a la vivienda tutelada y en cuanto tengamos cubierto, tiraremos al otro proyecto, que no es tan distinto. Entonces, sí.
No, si te parece, David, igual porque algunas de las personas presentes no conocen la diferencia. Es verdad que estamos hablando de dos programas diferenciados. Uno es el programa de viviendas tuteladas para personas en situación de riesgo de exclusión, que es una responsabilidad municipal. Se ha hecho esfuerzo porque en este momento, creo que lo hemos comentado en alguna comisión informativa, contamos con 2 viviendas municipales que se están rehabilitando. Y, en principio, tenemos previsto la compra de una tercera vivienda. Con eso pensamos que podemos responder a las plazas que el decreto de cartera, por las características de este municipio, nos dice, ¿no? El segundo, el Housing First, al que te refieres, Lander, es un programa también quizás con el mismo objetivo, y es proporcionar una vivienda a personas que carecen de ella dentro de una vivienda más normalizada y que no sea como, por ejemplo, nuestro recurso de inclusión Subía, en donde es un centro donde se comparte, ¿no? Compartido con muchas personas. El objetivo de ambos programas es el mismo, con la diferencia que el Housing First se refiere a una vivienda para una única persona. Nos parecía que en este momento, por las características y la situación de necesidad en la que nos encontrábamos, nos parecía prioritario potenciar lo que es la vivienda tutelada para situaciones de riesgo de exclusión, en donde se pueden compartir, una misma vivienda pueden compartir, pensamos que 3 personas, ¿no? Nos parecía más oportuno. Efectivamente, el centro Zubia es un recurso, es un programa, las viviendas tuteladas es otro y Housing First es otro. Entonces, cada programa conlleva su partida presupuestaria. Evidentemente, el segundo y el tercero están mezclados económicamente y lo que digo es, ¿cuál es el desglose? Por saber. Porque en algunos momentos en el borrador de presupuesto pone viviendas tuteladas y en otro momento pone Housing First. Entonces, entended que los grupos de la oposición y sí, por claro. los gestos que veo por ahí no soy el único al que le crea duda. Bueno, yo creo que ahora mismo el desglose hay 2 eso. partidas, que las habéis visto todos. Uno para contratos y otro para la vivienda. No hay más desglose. Pero perdón, yo entiendo que el Housing First es un programa que, como bien ha dicho Mila, es para atender a personas de manera individual. Sí. Y por lo que yo entiendo, Mila ha dicho que prioridad, la prioridad ahora tienen otro tipo de programas que son con vivienda compartida. Entonces entiendo que Housing First no está puesto en marcha ni se pondrá en marcha hasta que no se atiendan el otro programa. Cumpliremos con el decreto de cartera y después iremos a programas más novedosos. Si las explicaciones se dieron en su momento y quedaron bien claras, el objetivo de cada programa. De hecho, formulé la pregunta también. Pero bueno, entiendo que no quede, por lo menos no nos queda claro en este momento ese desglose. También quiero mostrar un poco mi queja, porque creo que esto hay que aclararlo. Y paso a la cuarta, que no es una pregunta, ya será el espíritu navideño que me invade, pero es una felicitación al área de valores por la Semana de los Derechos Humanos, que recordaréis también fue una enmienda de nuestro grupo, que se aprobó, y creo que el planteamiento ha sido muy bueno y muy exitoso. En lo que he podido participar me ha gustado mucho el formato. Se ha llegado a diferentes colectivos, se han tratado diferentes temáticas y me parece que ha sido unas 2 semanas bien completas. Así que dar las gracias y felicitar al equipo técnico y también a la delegada por la cercanía y las explicaciones previas que me dio personalmente. Lo cortés no quita lo valiente. Pues bueno, como ya hemos hablado en alguna ocasión, Lander, yo en mi nombre y en nombre creo que de todo el área, te lo agradecemos, os lo agradecemos también. También es verdad que hay que agradecérselo al resto de la ciudadanía, porque bueno, han sido muy participativas todas las personas que han venido, también todas las entidades, y ha sido un reto muy grande
porque bueno, pues han sido meses y mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero creemos que han merecido la pena. De todas formas, estamos en la línea de valorar un poco después de, como ha ocurrido hoy con el 25N y Beldur Barik, haremos una valoración interna, las pondremos aquí e intentaremos también, si se vuelve a repetir algo parecido, siempre escuchar y mejorar. Gracias. Gracias a ti y deciros que hemos registrado una enmienda para que se pueda volver a hacer porque el borrador de presupuesto no lo contemplaba, con lo cual el equipo de gobierno tiene la oportunidad de aceptar nuevamente esta enmienda y tener otro éxito como el de este año. Estamos avisadas. Bueno, pues muchas gracias, Lander, por todas las preguntas y por la felicitación también. ¿Alguna pregunta, un ruego? Sí, adelante. Hola, buenas. Una pregunta. He leído en las daciones de cuenta que se estaba condicionando, bueno, hay un presupuesto o una partida para arrendamiento de local en la avenida de Guipúzcoa número 8 para Urtxoko, para una Urtxoko. ¿Podríais explicar un poco más? Sí, a ver, hemos alquilado el local de lo que era la antigua Autoescuela Belardi y se va a montar ahí una Urtxoko que de servicio tanto a la zona centro como a la zona de Pío XII, que se abrirá probablemente a mediados de enero. Sorpresa. Para que tener niños, para llenarlos. Sí, sí. Adelante. Que también veo en las daciones de cuentas, no solo ahora, sino más, que hay muchas reclamaciones de indebidos. ¿Cómo es eso? Indebidos. Digo, ¿tenéis éxito con todas o cómo va? Lo intentamos. Pero bueno, yo creo que es un ejemplo de que se vigila todo lo que se entrega y que se pide también que se justifique. Entonces, cuando detectamos de que está indebidamente injustificado, reclamamos. Es una forma también de decir de que ayuda sí, pero que a su vez exigimos que se gasten correctamente. Vale. No, está bien, pero es que hay muchas. O sea, hoy había Pero hay bastantes. muchas más ayudas, ¿eh? Ya, Es decir, pero te puede hacer muchas, pero las que entregamos al mes... reclamación y dices, uy, tantas, o sea, pero vale. No, está bien que controléis, porque a nosotros, a las asociaciones, nos controláis mucho. Controlamos a todos, por igual. ¿Alguna otra pregunta, luego? Bai, Jokin? Bai, nik galdera bat, bueno, iritsi zaigu antolatu zela gazte artean programaren barruan azoka bat, bai? Eta gero parte hartzailei berez ordaindu behar zitzaien, baina gero ez dakit arazoren bat egon den, eta, bueno, azkenean ez omen zaie ordaindu, bono batzuk eman zaizkien, eta ez hasieran aipatu zen kantitate berean. Orduan, galdetu nahiko nuke, zer gertatu den, edo aber egokia eta zuzena den bidali diguten informazioa. Nik ez dut informazio hori, agian Santi edo beste egunen batean eratzu dezakegu ere, hurrengo komisioan adibidez. Te lo consultaré porque la verdad es que es la primera noticia que tengo. Bueno, veo que estamos en silencio, con lo cual, si os parece bien, damos por terminada la comisión. Bueno, eskerrik asko.